dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Oigan, chicos, pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Y estoy muy contenta y muy emocionada de recibir en esta noche desde Mar del Plata, Argentina, a Sebastián Vaca Quintana, que, bueno, ya se lo conté fuera del aire, pero ustedes no lo saben. Él tiene un podcast que se llama Hola Natación, junto con Natalia Torres, una chica de Uruguay. Un podcast bien bonito que ahorita vamos a platicar de eso. Y le decía a Sebastián que antes de que yo me animara a sacar el programa, coincidí con su podcast y entonces dije, sí. Entonces es uno de los elementos inspiradores de que esto exista y la verdad es que me da mucha emoción tenerlo por acá. Así que, Sebastián, muchas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Bueno, primero debo decirte que felicitarte porque me has contado cómo es la producción de tu programa y lo que haces por la difusión de la educación acuática, así que quiero felicitarte y nada, bueno, agradecerte la invitación, es un placer estar acá. Wow, no, pues a ti. Y oigan, pues déjame contarle, Sebastián, un poquito a los que no te conocen, un poquito de tu trayectoria, una breve semblanza. Él es profesor de educación física, es titular de la Cátedra de Planificación de la Especialidad Deportiva en la licenciatura en Gestión y Desarrollo Deportivo de la Universidad Atlántida de Argentina. Es ex titular de la Cátedra Didáctica de las Prácticas Acuáticas del ISFD, Pinos de Anchorena. ¿Sí lo dije bien? Anchorena, sí, Anchorena. así es. Es director deportivo del Club 11 Unidos de Mar del Plata de Argentina. Es capacitador de Red Nadi, tanto en Argentina como en Uruguay, por ahí hacen cosas en los dos lugares. Y como les comentaba, es podcaster en Hola Natación junto con Natalia Torres de Uruguay. Así que, como podrán ver, hay mucho que platicar con Sebastián. Y, Sebastián, hay una pregunta con la que me encanta iniciar el programa, y es, ¿quién es Sebastián Vaca Quintana y cómo te definirías? ¡Oh, qué pregunta! Bien, soy un aburrido serial. Esto lo he puesto en mi perfil de Instagram. Soy un aburrido serial que lo que hace es aburrirse permanentemente de sus propias prácticas y tratar de ver qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué estoy enseñando, qué están aprendiendo mis alumnos. Entonces, esa especie de aburrimiento y de convocatoria permanente a la reflexión me hacen tener un perfil de inquieto, de inquietud, de ir en busca de más siempre. Por eso me sumé a trabajar en RedNat y por eso trabajé y, bueno, actualmente estoy trabajando en formación docente. Creo que hay mucho por hacer en la natación infantil y bueno, me gusta la fotografía, soy papá de Clara, Juana y Pedro. Amo trabajar en el club donde crecí, donde me desarrollé como deportista y ahora tengo la suerte de dirigirlo deportivamente. Bueno, soy varias cosas a la vez, así que bueno, acá estamos compartiendo esta charla contigo. Buenísimo. Oye, Sebastián, y cuéntame algo, ¿qué significa para ti el agua? Bueno, el agua para mí es un refugio de sensaciones, punto de partida. Y como refugio de sensaciones, uno encuentra el placer de moverse en el agua y de estar y de vivir y de compartir ese espacio de convivencia. Entonces, creo que cuando entendemos que el espacio acuático es un espacio donde hay búsqueda de placer, después aparece el deporte, el esfuerzo, el entrenamiento, los desafíos, ¿no? Pero como punto de partida me parece que esto es el agua para mí, un refugio de sensación. Wow, wow. Y
¿Y en qué momento descubres eso? ¿Descubres esta pasión por el agua? Digo, porque además siendo profesor de educación física tenías un eh, abanico de posibilidades y fue algo que dijiste, no, el agua. ¿Cómo fue esa parte? Bien, te voy a contar un pequeño secreto. Mi deporte, digamos, de niño era el tenis. Y jugué tenis durante muchos años, hasta que entré al profesorado de educación física. Estando en el cuarto año del profesorado de educación física, me surgieron unos trabajos en talleres de natación en escuelas de acá de la ciudad, y una profesora, que la voy a nombrar, Claudia Castillo, que hoy se dedica al tenis y hoy es entrenadora de la ITF, preparadora física de la ITF, Ajá. me dice, ¿qué te parece, Sebastián, si vamos a una clínica internacional de natación en Rosario en el año 1996, donde viene un profesor que tiene muy buenas referencias a dictar una clínica? Bueno, vamos, le dije, yo no tenía mucha idea, solamente había cursado las materias de natación, había aprendido a nadar Ujú. en unos centros de educación física acá en la ciudad, y este aquí que conozco al gran Robert Strauss en ese año. Ajá, ok. Y bueno, obviamente quien conoce a Robert Strauss, imagínate año 96, con su Why Swim If You Can Fly, ¿no? ¿Para qué nadar si puedes Ujú, volar? Y un montón de cosas ujú. que tenían que ver con esto de sentir el agua y con esto de buscar tu mejor y buscar distancias y hacer cosas que la verdad en mi formación como docente no la habíamos visto. Bueno, me generó una situación de disonancia cognitiva con lo que yo sabía de la natación en mi formación, que me hizo ocuparme mucho de qué era lo que habíamos hablado con Robert y qué era lo que habíamos aprendido. Y a partir de ahí fue ese puntapié inicial, y yo después con los años se lo dije a Robert. Hoy por suerte tengo el privilegio de compartir la plataforma de Red Nadi como colega con Ujú. Robert, y la verdad que ese fue el punto de partida. A partir de ahí nunca más paré de enseñar a nadar. Wow, wow. Oye, entonces, este momento con Robert fue lo que dijiste, quiero volver a hacer, o sea, volver el agua a mi modo de vida. Exacto. Digamos, mi Mm, espacio de desarrollo de mi vocación, ¿no? A mí me mm, encantaba enseñar, yo me di cuenta que, que me gustaba enseñar, jugaba, después de jugar al tenis, me habían contratado de sparring, de peloteador, de chicos de competición, ¿no? Entrenamientos avanzados. mm. Pero después, bueno, enseñándole algunas cosas a algunos de los chicos, me di cuenta que me gustaba enseñar. Pero cuando conozco a Robert y conozco toda su filosofía alrededor de la enseñanza de la natación infantil, me sentí una pasión por eso que nunca más lo dejé, y hoy, bueno, después de 20 y pico de años, la verdad que estoy agradecido haber ido a ese lugar y haberme cruzado en ese momento con Robert Strauss. Claro, claro. De hecho, por aquí Alan Cooper dice, Robert Strauss es un maestro en todos los sentidos y qué honor que hubieras podido ser guiado por él un poco, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, Sebastián, pero a ver, yo conociendo un poquito de lo que has hecho durante estos 20 años, bueno, no todo, pero eh, sé que has trabajado con muchas poblaciones, ¿no? De niños, ¿no? Sí. ¿Con qué población prefieres trabajar? Ay, hay una población que me encanta. Mira, eh, yo tuve la suerte de tener en un colegio donde trabajaba, que la actividad de natación era parte de la clase de educación física, Mm, entonces hubo mucho desarrollo en esa institución, y de esa institución generamos un proyecto de desarrollo de la natación a tal punto que se generó un equipo de natación. En ese equipo de natación mm, ujú. nosotros tuvimos la suerte de tener a Guido Buscaglia, que hoy actualmente es el capitán de la selección argentina de natación,
es uno de los nadadores más rápidos en 50 libres de Argentina, es el nadador actualmente más rápido de 50 libres de Argentina. Y desde ese momento hasta esto que te estoy contando, han pasado muchísimas cosas, pero yo encuentro el placer de trabajar enseñando a nadar en una franja de edad que es entre los 5 y los 7 años, donde muchos ven una zona gris ahí, ¿no? Salen de la parte de aprendizaje global y se encuentran con la técnica y entonces ven que lo que se le enseña un día a un nene de 6 y 7 años se lo olvidan en la otra clase. Bueno, yo me encanta ese desafío de estar ahí en esa zona de trabajo con esos niños, a pesar de tener la posibilidad, como te digo, de estar trabajando en equipos de natación o con entrenadores, con entrenamiento de adultos también, pero esa zona de edad es la que más me atrae. Ok, ahorita vamos a platicar un poquito más de esa población y te ¿Bien? sacaré toda la sopa, como diríamos en México. Pero antes de entrar a ese tema, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido como tu experiencia más satisfactoria o una de las más satisfactorias por dedicarte al agua? Satisfactorias, se me ocurren varias. Por ejemplo, haber tenido alumnos nadadores que la natación les despertó la vocación por la educación física y hoy actualmente son entrenadores de natación, son nadadores de aguas abiertas, nadadores de agua fría en el sur de Argentina. Vos sabés que nosotros tenemos unas latitudes donde el agua es muy fría y hay un desarrollo importante de la natación de agua fría acá en el sur de nuestro país. Y bueno, todas esas cosas a mí me hacen pensar que uno cuando trabaja y trabaja desde la vocación, siembra vocación, ¿no? Y bueno, por Ajá. ejemplo, esto que te digo, haber tenido nadadores que hoy actualmente son docentes en natación y en educación física me llena de orgullo. Ok. Oye, y como las experiencias más retadoras. Bueno, la más importante en este ámbito es trabajar y dirigir un club que cuenta con un centro acuático de más de 2.500 personas, al que asisten más de 2.500 personas, con 2 piletas semiolímpicas, con un club que es de los más importantes en la zona, en la ciudad y la zona de influencia. Es un desafío permanente a, a tener un cuerpo docente que todo el tiempo esté mirando hacia adelante y todo el tiempo esté queriendo perfeccionarse, a que la gente que asiste al natatorio reciba clases con fundamentos y con cariño y con amor. Las dos cosas son importantes. Entonces, bueno, ese es un gran desafío, ¿no? La Ok, gestión, podría decirte. la gestión, claro. Porque además no para todos es la gestión también, ¿no? Claro, claro, por supuesto. La gestión es, digamos, hacer sustentable un proyecto y poder eh, mostrarle un camino deportivo a un niño que quiere y a una familia que acompaña, pero también al que no quiere desarrollar la parte competitiva, generarles los espacios para que la natación sea para toda la vida. Y eso es un desafío interesante. Claro, claro. Pues ahora sí, Sebastián, quisiera que entráramos a tema como Sí, tal claro. y que cuando contacté a Sebastián les cuento un poco que platicábamos sobre, bueno, hablábamos de las distintas cosas que podíamos platicar el día de hoy y le decía que él justo, les cuento, él tiene varios cursos en Red Nadi y uno de ellos tiene que ver como con esta transición de la natación preescolar, ¿no? A la natación escolar. Y yo le platicaba que por lo menos acá en México era como un hueco, ¿no? Como un gris, ¿no? Donde hablábamos mucho de matronatación, de natación escolar, digo, de preescolar y adultos, ¿no? O entrenamiento, ¿no? Pero ¿qué Sí, sí. pasaba con estos chiquitos, ¿no? Que pues ya no son tan chiquitos, ¿no? Que ya pueden empezar a aprender los Claro. estilos, ¿no?
y cómo hacíamos esa transición, y que muchas veces a lo mejor nos íbamos, ¿no? De transiciones muy radicales, ¿no? Después del método súper lúdico, ¿no? Muy, muy enfocado en lo motor, ¿no? Y al juego motor, a técnica, ¿no? Que el brazo, que la mano, que el dedo, que no, la cabeza, ¿no? Y pues tiene 7. Era como... Entonces quería que platicáramos un poco de esto y de esta población, porque casi nunca hablamos de esta. Claro, claro. Mirá, mientras que hacías este comentario, pensaba en la transición que ocurre cuando el niño va bueno, nosotros le decimos al jardín de infantes, a la educación inicial, donde está con sus sillitas bajas, donde trabaja en grupo, donde hay un colorido impresionante en en los espacios, a la educación primaria de un día para el otro, ¿no? Donde se sientan sillas que son el doble de alta, donde están todos en fila mirando para adelante. Ese shock de pasar de sala de 5 al primer grado de la escuela primaria hace ruido, ¿no? Y hay proyectos de articulación en educación donde uno trata de reducir el impacto. Bueno, me parece que esto que estás diciendo vos, de buscarle, de salir de esta práctica lúdica y de la experiencia motriz y de buscar la educación acuática en función de la experiencia motriz hacia la técnica deportiva, hay un paso intermedio donde podemos reducir el impacto ese que se produce de un niño que está jugando con flotadores a de golpe hacer drills de ejercicios metodológicos y muy cerrados. Y yo creo que la clave de eso está en desglosar la técnica deportiva y ver qué motricidad de base podemos encontrar en esa técnica deportiva. Y cuando vos empezás a desglosar, por ejemplo, una fase subacuática de alguna brazada, y haces la comparación con la motricidad espontánea de los chicos, te vas a encontrar movimientos, posturas, vas a encontrar recorridos articulares que son muy similares entre lo que hace un nadador de elite y lo que hace un niño que está desarrollando su motricidad espontánea. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de provocar esa motricidad espontánea para que esa habilidad que tenemos que tratar de lograr, de llevar hacia la técnica, tenga una consecución y obviamente se llegue a la técnica, ¿no? Claro, claro. Justo hay un tema importante, ¿no? Es que yo pensaba, ¿no? Yo como lo traducía era, hay técnica gruesa y hay técnica fina, ¿no? Y entonces conforme va creciendo el niño, ¿no? Nos vamos enfocando más a la fina, pero también cuando empezamos con la gruesa hay que provocar, bueno, en todo sentido, pero siempre hay que provocar el descubrimiento, ¿no? Que el niño descubra, ¿no? Cómo avanza más rápido, ¿no? Y que más allá de si el brazo estirado, que si en ese, que si no en ese, que si la oreja pegada, ¿no? Que él descubra eso. Sí, es fundamental porque yo creo que nosotros, los docentes que estamos en este ámbito de enseñanza y de aprendizaje, tenemos el gran desafío de primero dar sentido al qué. O sea, ¿qué vamos a trabajar con estas edades? ¿Vamos a trabajar un ejercicio de un catch-up, por ejemplo, en estas edades? ¿Y que el nene va a salir nadando con las manos juntitas adelante? Es importante, mirá la pregunta que te hago para la reflexión. Es importante, y hoy lo hablábamos a la mañana, tuve una charla, una reunión con los profes de la colonia de vacaciones del club, donde trabajamos la natación, por supuesto, y yo decía, piensen, ¿es importante que un nene de 4 o 5 años aprenda la flechita con las manos juntas? ¿Cuándo un nene de esa edad, o para qué usa la flecha un nene de esa edad? ¿Y cuándo se usa la flecha en el deporte? Y la flecha en el deporte se usa o para entrar a la partida
¿no? De la salida del cubo o para los deslizamientos subacuáticos, ¿no? Claro. Entonces, digo, repensar el qué vamos a enseñar, por qué lo vamos a enseñar, fundamentarlo, y después analizar el cómo, me parece que son dos grandes desafíos que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Pero hay algo que tenemos claro, es que en estas edades no debemos permitirnos enseñar movimientos estereotipados, cerrados y mecánicos, por más que la natación tenga esa característica. Por más que la natación sea un deporte cíclico, ¿no? Nosotros tenemos que abrir esa experiencia que traen los niños de 2, 3, 4 años, abrirla más todavía, trabajarla desde lo senso-perceptivo, trabajar lo cognitivo, lo decisional, ¿sí? Y a partir de ahí construir. Mirá, te doy un ejemplo muy cortito. Trabajando, nosotros trabajamos en un club donde hay muchos deportes, entre ellos el vóley. Y un día mi hija va a una clase de la escuela de vóley y el profe le dice, Juana, tenés que bloquear la muñeca para poder pegarle a la pelota en el saque. Entonces yo dije, bloquear la muñeca. ¿Y en natación qué pasa? ¿Qué pasa con los nenes de 4, 5, 6, 7 años con la muñeca, o sea, ¿no? Con la articulación de la muñeca? ¿Cuándo se bloquea la articulación de la muñeca? ¿La bloquean? ¿Enseñamos nosotros a bloquear la articulación de la muñeca en estos nenes cuando, por ejemplo, hacemos el perrito? ¿O enseñamos el movimiento de brazos y el nene acaricia el agua en vez de agarrarse? ¿Me seguís? ¿Me interpreto? Entonces, ¿sí? la habilidad de, primero, sentir el agua, la presión de la palma de la mano, bloquear la muñeca, bloquear con una tensión isométrica los dedos, para entender que si yo bloqueo la palma de la mano junto con la muñeca, me apoyo en el agua y ese perrito lo voy a hacer mucho más fácil, interpretarlo y poder acomodarlo a mi cuerpo y al entorno, es un gran desafío para estas edades. Y esa es la habilidad que nosotros tenemos que trabajar. Después, obviamente que va a aprender a nadar crawl. Ese nene que bloquea la mano va a nadar crawl mucho mejor que aquel que no lo bloquea. Entonces digo, cuando yo te decía al principio, desglosemos la técnica deportiva, encontremos motricidad de base en esa técnica deportiva y provoquemos a la infancia, ¿no? En su medio acuático para que aparezca el bloqueo de la muñeca, por ejemplo, usando, yo siempre lo digo en los cursos, usando pequeñas bolsitas de nylon distribuidas en la superficie del agua y que los nenes vayan y apoyen sus manitos en sus bolsas de nylon, ¿no? Entonces ahí le estás transformando en una cosa el agua, estás cosificando el agua, es decir, la cosa esa que está flotando, yo me apoyo y me devuelve una sensación aumentada que me hace bloquear la muñeca. Bueno, este tipo de propuestas metodológicas, propuestas didácticas, me parece que son fundamentales en esta edad. Claro. Oye, y a ver, regresémonos tantito. ¿Qué es lo mejor no sé si lo mejor o lo más fácil o lo encantador de esta etapa? Y también, ¿qué es lo más retador? O sea, lo complicado. Bien, mirá, yo creo que lo mejor es la carita de los nenes cuando descubren que pueden ser independientes en el agua. La felicidad que se genera en ellos cuando aprenden algo y pueden hasta jugar con lo aprendido, ¿no? Aprenden a hacer una patada de un estilo y después pueden jugar con eso que aprendieron y pueden hasta desafiarse con los compañeros y hacer carreritas o travesías, o armar un rompecabezas de un extremo al otro de la pileta haciendo el traslado con la patada. Entonces, esa felicidad que logran poder aumentar su independencia en ese medio, me parece que eso a esa edad es lo mejor. Y el gran desafío es esto, es poder
justamente lo que estamos hablando, es evitar el encasillamiento, la enseñanza mecanicista para, a partir de una multilateralidad de estímulos, generar que el niño sienta, interprete, decida y ejecute. Ese es el gran desafío para esta edad. Claro, claro, claro. Oye, y que hay que enfocarnos en esta etapa, digamos, ¿no? Además de lo que hablábamos en general, sí. ¿Qué cosas? Bueno, yo hablando mucho con Natalia Torres, compañera, colega, no solo del podcast, sino de los cursos que damos en Red Nadi, y escuchándola mucho tiempo a ella hablar de bebés, hay algo que ella siempre dice que es la importancia de los anclajes en la motricidad y en el desarrollo de la motricidad del bebé. El bebé cuando levanta la cabecita se apoya en sus manitos y en sus bracitos y levanta el tronco y la cabeza, ¿no? O se sienta y el anclaje está en los isquiones o en los glúteos, ¿no? Al sentarse apoyado en una manita. Bueno, todos esos apoyos, nosotros hoy justamente hablábamos con los profes de natación, cómo es tan importante pensar esos anclajes en el bebé, cómo esos anclajes se traducen en motricidad en el agua, y qué tiene que ver el nadador de alto rendimiento cuando su entrenador le pide que meta la mano, que corrija un ángulo de tal posición, en tal posición del cuerpo, para poder avanzar más rápido, con el anclaje de ese bebé o de ese nene que está queriendo moverse, o que está queriendo equilibrarse, o que está queriendo avanzar. Y yo considero que tenemos ese anclaje, lo podemos orientar en dos sentidos. El primero es para buscar posición del cuerpo. Me apoyo, siento que el agua me sostiene, como dice el gran Robert, el agua me hace caerme para arriba, ¿no? Y pum, el agua me sostiene, entonces yo estoy anclado, ¿no? Pero por otro lado, el otro tipo de anclajes es el que yo necesito para poder agarrarme del agua y avanzar. Cuando el profesor orienta sus estrategias en esos dos sentidos, el anclaje en el sentido de la posición del cuerpo y el anclaje en el sentido de la propulsión o del engancharse del agua para poder avanzar, me parece que ahí se genera tanto unas correctas posiciones del cuerpo como unas muy eficientes movimientos propulsivos. Ni siquiera estamos hablando de técnica, Ana Paula, ni siquiera estamos hablando de técnica, estamos hablando de que el niño avanza de cualquier manera, en cualquier dirección, pero con mucha sensibilidad, porque los anclajes, los apoyos, están bien comprendidos y bien percibidos. Totalmente, totalmente. ¿Y qué errores no deberíamos de cometer en esta etapa? Bueno, la extrema repetición, por más que querramos ir hacia la técnica, me parece que es un gran error, pero ¿cómo? Profesor, porque si el niño va a hacer la brazada de crawl y va a repetir 1000 veces que la mano tiene que entrar en la línea del hombro, ¿cómo vamos a evitar eso? Es que no es el momento. No es el momento. Estamos hablando de la edad de 5 a 7 años, ¿no? Y seguimos hablando en esta edad. Te digo, ¿por qué el niño no podría decidir él, a partir de entrar con la mano abierta, de entrar con la mano cruzada, de entrar con la mano en línea con el hombro, cuál es la mejor posición de entrada de la mano del agua? Y no decírsela a nosotros. Y otra cosa que me parece, qué error no deberíamos cometer los docentes, es en spoilear la respuesta, en decirle lo que tiene que hacer. Sí. Porque cuando el niño, nosotros, bueno, yo siempre digo, los grandes bestsellers de la enseñanza de la natación tienen sus apartados de
o subcapítulo de la corrección de errores, ¿no? Uno encuentra, bueno, el error tal se corrige con este ejercicio. Ajá. Y si no estuvieran esos apartados de corrección de errores, ¿cómo haríamos? ¿No? Pensémoslo. ¿Cómo podríamos hacer para que el error sea una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de reflexión para el niño, una oportunidad de interpretar lo que está haciendo, una oportunidad de ir hacia los contrastes, ¿no? Un niño que entra a la mano cruzada, bueno, vamos a cruzarla más todavía, más. Obviamente que no es lo correcto cruzar la mano para entrar para el nado de crawl adelante, pero cruzándola más puedo encontrar el otro extremo, y después del otro extremo puedo encontrar, pero si nosotros se lo decimos, no hay una construcción cognitiva de eso, hay una repetición y una imitación. Ahora, si el niño lo hace con un compañero, lo ponemos a trabajar en parejas o en pequeños grupos para que se enseñen entre ellos. Sabemos, las neurociencias nos dicen que al cerebro le gusta aprender con colegas, más de que de un profesor. Al cerebro le gusta que lo sorprendamos. Al cerebro le gusta que aprender desde el aprendizaje colaborativo, más que de la bajada de línea vertical de la comunicación profesor-alumno. Entonces me parece que cuando vos juntás todo eso, decís, bueno, tengo el error, se equivocó, qué bueno que se equivocó, porque cuando se equivoca, yo ataco didácticamente esa situación y puedo generar todo un dispositivo didáctico que alrededor del error para que lo termine comprendiendo y para que la respuesta no se la tenga que dar yo, sino que la construya el mismo alumno. Uh-huh, uh-huh. Justo ahorita que te vi hablar, me acordaba de un ejercicio, comillas, que a mí me encanta ponérselo justo en esta etapa, ¿no? Y es que los niños inventen nados. Vamos a nadar de pulpo, pero que ellos decidan, ¿no? Y inventan unas maravillosas, ¿no? Y entonces fulanito, ¿no? O Juanito inventa el pulpo y todos vamos a nadar de pulpo, ¿no? A veces parecen pulpos, a veces parecen otras cosas, ¿no? El chiste es que, ¿no? Se mueven en el agua de forma distinta, descubren si avanzan o no avanzan, descubren si es fácil o difícil, ¿no? Descubren otros movimientos, porque, por ejemplo, en esta etapa, o hay niños, ¿no? Muy acostumbrados a la patada tipo pecho, ¿no? O patada crawl, ¿no? Sí. Pero entonces, de repente, si Juanito, que tiene la pata de pecho, ¿no? Pone una rana, y todos empiezan a descubrir este movimiento, ¿no? Esto también está padre, ¿no? Y empiezan a descubrir la sensación de saltar, ¿no? Nadando, ¿no? Sí. Y así. Y además desata la creatividad, ¿no? Se ríen muchísimo, y podemos estar toda la clase inventando nados, y van justo descubriendo estos movimientos, e incluso ellos mismos te dicen, ay, es que estaba bien difícil, o es que, ay, ahora fui más rápido, ¿no? Y ellos van descubriendo estas cosas. Y te sumo algo a esto, Ana Paula. Preguntarles qué sienten en estas situaciones. Porque yo creo que los docentes tenemos que hacer una gimnasia, ¿no? Un ejercicio de ir hacia una didáctica, de recuperar lo sentido por el alumno y que lo exprese. Porque cuando el niño expresa lo que está sintiendo, hay niños que no están acostumbrados, ¿no? Según la rigidez de la propuesta docente, el docente dice y el niño ejecuta. Ahora, cuando hay un ida y vuelta, el niño empieza a decir lo que siente, ¿no? Entonces, yo siento el agua fría, calentita, dura, mojada, lo que sea, pero hacerlos pensar en una respuesta a partir de lo que están sintiendo es despertar los sentidos. Entonces, si nadamos como pulpo, bueno, ¿y qué sentimos en los brazos cuando estamos nadando como pulpos? ¡Wow! Yo siento que se me sale el brazo para el costado. Lo que sea es importante, porque todas esas recuperaciones de las sensaciones y la verbalización también genera un espacio para el trabajo nuestro, ¿no? Con los niños.
Claro, claro. Fíjate, eso me parece bien interesante porque además es una etapa en la que pues están aprendiendo a verbalizar muchas cosas, ¿no? Y Claro, entonces es como identificar, ¿no? sí, No solo sentir, ¿no? No sé si me no, explico, ¿no? O claro, sea, porque haces el nado como pulpo y sientes, ¿no? Como decías, como que el brazo se sí, zapa, pero, pero se va, ¿no? O sea, la sensación se va. Y entonces exacto, cuando empezamos a reflexionar y a verbalizar, mira, ¿no? ¿Y qué pasó cuando ese brazo se zafa? No, pues estuvo padre, ¿no? claro, O no sé, claro, van a ir saliendo sí, conversaciones y analizando, ¿no? sí. O como tangibilizando el movimiento y entonces este aprendizaje se vuelve mucho más significativo. Y fíjate que lo podemos unir con algo que decíamos antes, no contar la respuesta, Sí. que la respuesta salga del niño y de la propia exploración y de la propia interpretación de lo que está sintiendo. Ujú, ujú, ujú. Sí. ¿Y sabes qué? Digo, para pulir este ejercicio, a mí otra cosa que me encanta es que tú te pongas con ellos a hacerlo. Yo normalmente me voy al final, ¿no? Entonces sale el que pone el ejercicio, salen los demás, ¿no? Y yo me voy al final. Porque hay incluso, yo me atrevo a decir, como adultos y como profesores de natación, incluso movimientos que muy probablemente tampoco habíamos descubierto. ¿No? Entonces Claro, el niño hace y sí, se voltea y hace maromas en el agua, ¿no? sí, sí. Y, ¿no? Y si tú no lo has vivido, ¿no? Si tú no conoces ese movimiento, entonces tampoco vas a entender de qué te están hablando o qué está viviendo ese chavito que está descubriendo estos movimientos y los está procesando, ¿no? Entonces, y resulta bien divertido también. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y además nos pone en un nivel de, digamos, de compartir con ellos un espacio social de aprendizaje que es muy motivante para ellos también. Ujú. Oye, Sebastián, y ya empezamos a hablar de esto, pero ¿qué estrategias, qué herramientas, em, cómo hacemos esta transición? Bueno, yo creo, mira, primero entender que tenemos una infancia que es una infancia que viene con un chip digital desde que nacen prácticamente, donde, donde nosotros tenemos el desafío de hacernos entender con propuestas que sean significativas, ¿no? Pero a su vez, Ujú, o sea, que sean significativas y que tengan sustento técnico-pedagógico, ¿no? Por supuesto. ujú, Y yo a veces cuando me pongo a borde de piscina y veo algunos profes que hablan mucho, por ejemplo, y ya veo, le miro la cara a los nenes y los nenes ya están en cualquier otro lado, menos en la explicación del profesor. El gran desafío es buscar estrategias y diseñar dispositivos didácticos al que el niño clave la mirada rápidamente en la propuesta y se motive en ejecutarle el desafío que le estamos generando. ajá, Yo en mi canal de YouTube tengo un videito de una propuesta que es un ejemplo de lo que hacemos en las clases, que es, les hacemos la pizarra que se usa para desarrollar, para que los entrenadores escriban sus planes de entrenamiento, la usamos para hacer dibujitos, ¿no? ujú, Y cada dibujito representa un ejercicio o un movimiento. Y a partir de ahí, lo que hacemos es que los niños miren los dibujitos en la pizarra, los interpreten, los debatan con los compañeros, los analicen y digan, no, acá está haciendo tal cosa, no, no, se está tirando de palito, no, se está tirando de ujú. bomba. Y que entre ellos interpreten la pizarra y ejecuten. Ah, Y ajá, el profesor lo único que hizo fue preparar la pizarra, ¿no? Y si vemos que hay alguno muy desorientado, bueno, con alguna pregunta, con algún comentario, reorientar. No ajá, sabes cuando ellos miran, interpretan, hasta debaten de cómo se hace un ejercicio
y ejecutan, lo están haciendo desde una propuesta totalmente paralela o alternativa a la comunicación de que el profesor le da la consigna verbalmente. Y es muy motivante para ellos. Entonces, este es un ejemplo de otros tantos que hacemos, de que nosotros tenemos que romper la hegemonía de la comunicación, proponerles trabajar en parejas, proponer trabajar con una pantalla, con una pantalla digital o con un teléfono donde le mostremos algo y que ellos miren y ejecuten, o donde ellos puedan mirar una pizarra, donde ellos puedan hacer hasta sus propios dibujos de los movimientos que quieren hacer. Me parece que es romper la comunicación, digamos, vertical y horizontalizarla. Y cuando se horizontaliza la comunicación, se construye mucho mejor el aprendizaje. Claro. ¿Sabes qué me encanta? Que ahorita con lo que planteaste como 3 tipos de clase, por decirlo de alguna forma, ¿no? La clase en donde el profesor hace una propuesta clara de vamos a hacer este juego, este ejercicio, este circuito, ¿no? Y los chavitos lo ejecutan y se la pasan bien, y que es totalmente válido. La clase donde el chavito directamente propone, ¿no? Donde, como el ejercicio que hacíamos, ¿no? Vamos a nadar como quieran, pero cada quien proponga uno, ¿no? Y entonces el chavo propone. Pero también esta parte de la pizarra es como un punto intermedio, ¿no? Porque claro, el profesor pone una intención que no necesariamente se va a cumplir, ¿no? Porque los niños pueden interpretar N cantidad de cosas al respecto de los dibujos y amplían las posibilidades de descubrimiento, ¿no? Entonces, no es que los niños vayan a tener una respuesta buena o mala, porque al final es la interpretación, ¿no? De algo como subjetivo un poco, ¿no? Porque claro. Pueden ver más estirado el brazo o más doblado o no sé, ¿no? O como dices, ¿no? Era el clavado de soldado y resulta que vieron por alguna razón las rodillas dobladas y lo interpretaron como bombita, ¿no? Claro. No sabemos qué va a pasar, pero entonces se vuelve como una propuesta conjunta, ¿no? Como el estímulo del profesor más lo que los niños vieron. Y eso está increíble. Incluso ellos, en estos ejemplos, donde está la pizarra y donde hay una intencionalidad del docente, también nos ha sucedido de que ellos quieren dibujar sus propias propuestas. Entonces, ¿ahora podemos dibujar nosotros? Sí, claro que sí. ¿Y sobre qué dibujan? Dibujan sobre la base motriz que tienen, la base acuática motora que tienen, ¿no? Entonces, yo voy a dibujar una flechita, y entonces se ponen a dibujar y generan un circuito de actividades o de movimientos o de propuestas que tienen que ver con lo que ya conocen. Entonces, uno puede en una primera instancia hacer una propuesta desde el docente, pero rápidamente eso puede girar a que la propuesta termine siendo de los mismos niños. Y el instrumento es el mismo, es la pizarra, el estilo comunicacional es el mismo, ¿no? Pero claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Oye, y por acá, bueno, una mención importante, Citlali hace un comentario bien interesante, dice, yo considero que es muy importante en cada sesión llevar a cabo 3 aprendizajes, conceptuales, procedimentales y actitudinal, ¿no? Y que le encantan como las estrategias que estamos dando, ¿no? Y entonces sí, creo que también esa propuesta está padre, Citlali. Y la otra cosa que te iba a comentar, que te quería preguntar es, Sebastián, a ver, ¿qué características? Yo siempre digo que, bueno, un educador acuático puede trabajar con muchísimas poblaciones, pero sin duda hay como características personales que hacen que te vuelvas mucho más afín a unas o a otras, o que si te gusta más una población y resulta que hay características tuyas que no son tan afines, pues que las puedas trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué características consideras que debe de tener un educador acuático que va a trabajar con estas edades? ¿En qué se tienen que preparar? ¿Qué cosas tienen que conocer? Bueno, lo primero que me parece que para trabajar en el agua con cualquier edad, pero esta edad es la que si no estamos bien entrenados bien entrenados como docentes, ¿no? Para trabajar con estas edades, aparecen los niños que se portan mal, entre comillas, ¿no?
Ajá. porque es una edad donde entran al agua y no paran de saltar. Saltan y saltan y saltan. O se meten abajo del agua y no te escuchan, porque es una edad de mucha intensidad de movimiento dentro del agua. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que no hay niños que se portan bien y mal adentro del agua. Hay niños que te interpretan mejor y vos te expresás mejor para esa edad o no tan bien. Y entonces, obviamente, pasa que el niño, ya dijiste, llevas hablando 3 minutos y ya se fue. Entonces, me parece que Ajá. la habilidad de comunicación que tenemos que tener para poder trabajar con estas edades es fundamental. Otra característica que me parece importante es la empatía. Es ponerte en el lugar del nene que no le salen las cosas que está haciendo la mayoría en la clase, por ejemplo, y tratar de entender por qué. Otra característica es el pensamiento flexible. Me parece que tenemos que tener, y sobre todo en natación, donde vamos hacia una máquina yo digo máquina de hacer chorizo, ¿no? Que tratamos de que el estilo crawl sea para todos igual, ¿no? Entender que el pensamiento flexible nos haga generar un método flexible. Y el método flexible es flexible no solo de estilo en estilo, es flexible de grupo de edad, es flexible dentro de la misma edad por las características morfológicas del niño, por la motivación, por la capacidad de interpretar las consignas, y es flexible hasta cada momento dentro de la clase, porque un niño se enojó con otro y se bloqueó emocionalmente porque el otro no sé, lo apoyó y lo hizo tragar agua, le apoyó la mano en la espalda y lo hizo tragar agua. Está bloquealmente emocionado y yo tengo que tratar de percibir todas esas cosas que suceden en la clase para poder ser flexible y decirle, ¿qué te pasa, Ana Paula? ¿Por qué estás enojada ahora? Y tal vez esa pregunta rompa ese bloqueo emocional y me permita seguir disfrutando o hacer disfrutar que ese niño siga disfrutando de la clase. Por eso el pensamiento flexible es una el pensamiento flexible que lleva al docente a tener métodos flexibles, plásticos, adaptables a cada situación, me parecen fundamental. Oye, y ahorita te oía y pensaba que también hay que romper esta idea de que el profesor o el educador acuático es autoridad, ¿no? Donde Sí. no es que no la seamos, o sea, sí, claro que hay un Mm. liderazgo, ¿no? Pero no, o sea, pero ninguno de nuestros alumnos en general va a poner en juego, ¿no? O va a poner en duda esa parte, ¿no? Y entonces que el chavito esté brincando y todo este asunto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con una falta de respeto directa, ¿no? Sino tiene que ver con una característica de la edad y que también puede Total. ser que, como decías, ¿no? Que hay algo que nosotros no estamos cachando, que no estamos entendiendo, que no estamos viendo, que nos quiere decir ese niño. Totalmente. Y además, yo pensaba en esas clases donde hay un ejercicio para todos igual, ¿no? Con una misma expectativa y con un mismo trazado digamos, de desarrollo. Y claro, hay algún niño que tal vez nadar cerca de la pared le da miedo, porque tiene miedo de golpearse un brazo. O nadar cerca del andarivel, una vez se cortó con una boya y también no le gusta. Entonces, digo, bueno, nosotros tener la capacidad para, primero, interpretar la edad, ponernos a nivel, y comparto lo que decís totalmente de la autoridad, nosotros vamos a tener mucha más autoridad desde el amor que desde el rigor. Porque cuando nosotros interpretamos a un nene que tiene miedo y nos ponemos empáticos con ese niño y paramos la clase, o no paramos la clase, paramos la actividad de ese niño. Decimos, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Porque no, lo que pasa es que yo cada vez que llego a la parte profunda me da miedo. Entonces,
ahí se construye la autoridad. La autoridad se construye desde el amor mucho más que del rigor en una clase, ¿no? Sí. Les voy a contar, ahorita me hiciste recuerdo una anécdota que me acaba de pasar hace relativamente poco con una nena de 4 años. Es una chiquita que fue a clase de natación muy pequeña y le tocó, pareciera, una instrucción un poco agresiva, ¿no? De estas donde 1, 2, 3 buzo, ¿no? Y entonces, pues desarrolló un pánico la niña para meter el agua, la cara al agua. Llevamos 6 meses trabajando con ella y ahí va, o sea, ya logramos que meta los ojitos, la cara, todavía no una inmersión. Íbamos muy bien y de repente, así a la mitad de la clase un día, me dice, no, ya no quiero meter la cara. Y ya sabes, y yo, pero no pasó nada, no tomó agua, ¿no? Y yo, ándale, métela, no sé qué, y se me puso a llorar, o sea, pero ni siquiera hubo una presión, ¿no? Sino que algo reactivó, ¿no? Como este temor que tenía. Y entonces, ya sabes, yo dándole vuelta de, pues, ¿yo qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? No entendía. Y entonces, pero yo no quería que se fuera con la clase con esta sensación de, ya no lo hice, es horrible, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago como para convencerla? Claro. Entonces le digo, ¿quieres un abrazo? Sí, ¿no? Y nos quedamos abrazados un ratito, ¿no? Y entonces ya la abrazamos. Le dije, ¿ya estás mejor? Sí. ¿Crees que podamos meter la cara al agua? ¿Lo hacemos juntas? Sí. ¿No? Claro, claro. Ella, algo pasó, que sigo sin entender qué pasó, pero Sí, necesitaba apoyo y contención y seguridad de todo claro, está bien, claro, por ¿no? supuesto. Y le pasa, y así como le pasa a una niña de 4 años, le pasa a un adulto que tiene temor al agua y que por algún motivo o algún accidente que ha tenido, y cuando uno se da la vuelta al mostrador, ¿no? Se sale del rol del docente y se pone par a par con esa persona que está teniendo miedo, bueno, suceden estas cosas, que un abrazo no se enseña en la universidad. Digamos, es registrar y tratar de contener, ¿no? Claro, 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 claro. Y entonces, como dices, ¿no? Si tenemos siempre presente esta parte del amor, esta parte de que somos más que símbolo de autoridad, ¿no? Somos símbolo de seguridad, ¿no? De la confianza que hay de la diversión que podemos generar, ¿no? Somos símbolo de muchas cosas Claro. y siempre lo tenemos presente, podemos generar, ¿no? Como esta magia con nuestros alumnos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, totalmente. Déjame decirte algo que dijiste de la diversión. Eh, Hay una frase muy trillada y muy usada, ¿no? En todos los ambientes de la educación que a nadar se aprende jugando, ¿no? Ajá. Y, y, y la realidad y la experiencia nos ha dicho o nos ha demostrado que hay ciertas cosas que se aprenden jugando, por supuesto, y descubriendo y explorando, y hay otras cosas en las que hay que recurrir a un método para poder enseñar primero, para que el niño aprenda, y una vez que aprende, se juega con lo aprendido. Por eso a mí me gusta diferenciar el aprender jugando con jugar con lo aprendido. Porque Claro. es una forma de extender la diversión, Ana Paula. Cuando un niño sabe nadar crawl, espalda, pecho, mariposa y juega con eso Ujú, aprendido, extiende la diversión, extiende ujú, ese momento de, bueno, ahora nos tocó hacer una posta de mariposa, por ejemplo, ¿no? Del ujú, estilo mariposa. ujú. Y jugamos todos a hacer una posta del estilo mariposa. Y deportivamente no existe esa prueba, ¿no? Pero Claro. sí como un juego. Y nos ha pasado de tener chicos de preequipo de natación donde nos pedían hacer la posta de mariposa. Y era porque habían aprendido el estilo y que ellos querían jugar con ese estilo. ¿Y cómo jugaban haciendo Claro. la posta? Entonces, me parece que tener claro que hay un momento para aprender jugando, pero otro momento para jugar con lo aprendido, es fundamental Ujú. en la natación. Claro,
Claro, claro. Y ahí están todos nuestros grandes retos como educadores acuáticos, ¿no? Cómo poder, cuándo hacer cada una de las cosas, ¿no? Eso está, y cómo sacarle provecho también, ¿no? Por supuesto, claro, claro que sí. Oye, oye, Sebastián, por ahí hay un tema que estuvo en los comentarios, que no crean que me había olvidado, solo quería ponerlo en el momento oportuno. Y es Bien. como este tema clásico de la competencia, ¿no? No sé si pasa en Argentina, pero en México todavía ves anuncios de competencias y te dicen 6 y menores, ¿no? ¿No? Y entonces siempre está esta duda de si competir a esta edad, no Mm. competir a esta edad, porque además un poco lo que sucede es que cuando empiezan los chavitos a competir, entonces ya se les pide un estilo propiamente dicho, ¿no? Y entonces, ¿qué opinas al respecto? Bueno, mira, nosotros tenemos una estructura de desarrollo deportivo en el club, donde tenemos una etapa que nosotros le decimos entre los 5 y los 7 años, el grupo de talentitos, que son niños que es la escuela de natación que ha, digamos, identificado algunos talentos, ¿no? Después de esa etapa, viene para nosotros lo que es el preequipo de natación, que es entre los 8 y los 10, 11 años. Ya pisando los 10 años, entran algunos a lo que es el equipo de natación con su división de promocionales y de federados, y después tenemos a los nadadores de elite, como te comenté al principio. Y la verdad es que nosotros esperamos institucionalmente, esperamos un poco el pasaje al equipo, que es donde realmente compiten bajo un reglamento y bajo una estructura, digamos, consolidada. Pero también es importante, mira, yo he escrito un artículo que le he puesto la maldita pirámide. Y la pirámide, ¿no? De desarrollo de la famosa pirámide, donde en la base de la pirámide hay muchos chicos, ¿no? De X deporte, de cualquier deporte, pero a medida que obviamente el desarrollo deportivo lo permite y yendo hacia la elite, cada vez son menos. Pero si vos te pones a pensar en la lógica de esa pirámide, decís, y los que están en la mitad de la pirámide hacia arriba, ¿no? ¿Qué pasó con todos los que estaban abajo? ¿A dónde están? Y cuando te preguntás a dónde están, decís, decís que la natación tiene tan buena fama, ¿no? Del deporte más completo, que los médicos mandan a la gente a nadar, que los pediatras también, y qué sé yo, que el que se va de la pirámide es reemplazado por otro que está ingresando, ¿no? Todo el tiempo está ingresando gente a aprender a nadar y la cuestión de la seguridad acuática y demás. Pero es un deporte expulsivo, es un deporte donde vos no lograste ciertas metas deportivas y te quedás sin lugar en un equipo de natación o te quedás sin poder seguir haciendo lo que te gusta en ciertos grupos. Por eso lo que nosotros hicimos fue formar la etapa de entrenamientos juveniles, donde son chicos que no teniendo los resultados deportivos esperados para la estructura, digamos, competitiva, los contenemos, ellos hacen su preparación física, hacen su desarrollo técnico, sus entrenamientos. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que 6 años para nosotros, 6 o menos, como dijiste, para nosotros es una locura. La verdad, es una locura porque ya va a tener tiempo de competir, ya va a tener tiempo de estresarse o de exigirse en la competencia. Cuando viene un papá y nos dice, mirá cómo nada mi hijo y mirá cómo nada crawl y tiene 5 años, yo digo, wow, cuántas cosas se está perdiendo de disfrutar este nene que le decís jugar y nada crawl, le decís vamos a jugar libre y nada crawl.
y le decís, vamos a jugar, no, libre, nada de espalda. Es decir, lo único que tiene es la coordinación, ¿no? Y por eso, esa edad son momentos de disfrutar, de encontrar el placer por el movimiento, y yo creo que a partir de los 8 años, 9 años es una edad interesante como para hacer competencias en contextos pedagógicos, ¿no? Competencias con jueces que enseñen más que juzguen, ¿no? Ajá, Así que bueno, claro. esa es mi opinión y eso es lo que tratamos de hacer en el club. Oye, déjame rescatar lo que nos contabas ahorita de tu equipo otra vez recuérdame el nombre de Talentito, los, no, talentitos los chiquitos. de los juveniles, Ah, de sí, los, de de entrenamiento los juvenil, sí. de entrenamiento juvenil, me parece una maravillosa idea y ojalá más albercas en México o en Latinoamérica lo pudieran replicar. Porque les contaba yo un poco mi experiencia, ¿no? Yo nunca fui nadadora, entrenaba, iba 3 veces a la semana, pero mi historia fue de estos chiquitines, ¿no? Empecé muy chiquita, en una alberca como muy familiar, donde el mismo grupo de niños de 5 años fue creciendo y nos llevábamos increíble, y fuimos creciendo, pero nunca tuvimos interés de alto rendimiento. Yo creo que sí había compañeros que tenían habilidades, pero interés no, pero queríamos seguir nadando y nos Claro, gustaba ir a competir, ¿no? Y nos gustaban las medallas, pero bueno, a mí no tanto, pero a muchos de ellos sí, ¿no? Pero no es que fueran a buscar ser el nadador olímpico, ¿no? Y a nosotros claro, nunca nos cortaron estas alas, ¿no? O sea, sino que nos dejaron y tal. Y además, simpáticamente, como dices, parte de ese grupo, unos nos dedicamos a la enseñanza de la natación propiamente, otros se dedicaron a la educación, ¿no? Y otros nada más simplemente siguen haciendo el deporte, ¿no? Pero al final, claro, o sea, hay toda una historia alrededor de la natación como algo muy significativo para nosotros. exacto. Y es natación para toda la vida, desde enseñar hasta practicarla en aguas abiertas. Ese es el objetivo, ese es el principal objetivo que tenemos que tener. Si aparece un grupo con ciertas características y con todo un contexto que nos permite hacer un desarrollo de camino al podio, digamos, y camino a la elite, por supuesto, y bienvenido, y eso hay que apoyarlo y hay que desarrollarlo. De hecho, nosotros lo hacemos fervientemente en el club. Pero, ¿sabes qué? De las 2.500 personas que nadan en nuestro natatorio, menos del 10, el 8, entre el 7 y el 8% se dedican al ámbito competitivo. Las otras personas van por otros motivos que no tienen que ver con la competencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que no le damos importancia a la competencia? Sí, y nos encanta que nuestro equipo de natación se suba al podio, pero porque está, digamos, consensuado a que eso sea así. Pero no por eso dejamos de atender a la gente que quiere nadar, ¿no? Para toda la Claro, vida, porque en definitiva es eso, nadar para toda la vida. claro. Me encanta ese tema. Oye, Sebastián, cuéntanos un poco del podcast de Hola Natación. ¿Cómo surge la idea de que se trata así? Enamora a todos los que nos están viendo para que los Bueno, escuchen. bueno, el podcast surge. Yo soy bastante, escucho mucho podcast, ¿no? De distintos temas, de productividad, me gusta mucho el ámbito del diseño, del marketing, de gastronomía, bueno, de un montón de cosas. Dije, ¿por qué no hacer un podcast de natación infantil? Que no tenga que ver Mm, con la natación de competición, como dijiste al ujú. principio. Pero yo solo, hablar solo a un micrófono, la verdad que no me sentía. Y había tenido un par de charlas con Natalia Torres yendo a dar cursos a Montevideo, Uruguay, y la verdad que encontramos un feeling un ida y vuelta en las charlas que me pareció interesante, así que me comuniqué con ella, le dije, mira, Nati, me gustaría
que participe, que te sumes a la idea, ¿qué te parece? Ella encantada se sumó. Hicimos todo un trabajo de producción, de armado, de guionado y demás. Y después pensamos en el nombre, dijimos, Hola Natación, era el abrir la puerta de un lugar y decir, hola, acá estoy. Es el principio, el hola, ¿no? El hola es el Ajá. principio. Y como nos íbamos a hablar de bebés, de preescolares y de escolares, dijimos, bueno, este es el principio de la natación, es el hola natación. Y ahí quedó el nombre. Y bueno, grabamos 10 capítulos de la primera temporada en Spotify. Tuvimos más de 5.000 reproducciones, que la verdad nos sorprendimos mucho. Y ahora ya grabamos la segunda temporada y bueno, la vamos en breve, va a estar siendo publicada, así que los invito a escuchar la segunda temporada de Hola Natación. Oigan, está buenísimo. Hay, digamos, de alguien que lo escucha, ¿no? Y la verdad es que lo he repasado un par de ocasiones, o sea, los 10 capítulos. Está bien bueno porque son fragmentos relativamente cortos, me parece que son 10, 15 minutitos más o menos. Es una charla muy breve, muy dinámica entre Sebastián y Natalia. Y siempre en todos dejan como aspectos donde vale la pena profundizar, ¿no? Donde puedas decir, este concepto está buenísimo, ¿no? Y ellos te dan como la línea y para que tú puedas seguir buscando y profundizando. Y también en cada uno de los capítulos se esfuerzan muchísimo como para dar estos tips de cómo aterrizar, ¿no? O sea, no solo el concepto de, Claro. ¿no? Pedagogía o tal, sino esto cómo se lo puedes traducir en tu clase. Entonces, la verdad es que para mí es un detonador de ideas. Sí. Bueno, un poco esa era la idea. Primero que fuera corto, que vos lo puedas escuchar yendo hacia tu trabajo, en el auto, en los auriculares, en transporte público, en bicicleta. Y segundo era justamente generar, además del diálogo Natalia-Sebastián, generar ese diálogo teoría y práctica, que me parece que a veces eh, eh, nos falta como eso de, bueno, si hablamos de didáctica y de pedagogía y de psicología y de neurociencias, bueno, bajémoslo a terreno, digamos, hagámoslo bien terrenal, bien con ejemplos y con tips. Y bueno, y esa fue la idea y bueno, me alegro mucho que lo hayas interpretado de esa manera. Sí, la verdad es que es una muy, muy buena herramienta y de verdad escúchenlo, no se van a arrepentir y ya en cuanto Sebastián nos avise que ya está la segunda temporada, ahí yo les aviso para que estén al pendiente. Oye, Sebastián, por acá nos está preguntando Alan Cooper que por favor nos platiques de lo que haces en Red Buddy, los cursos que tienes ahí. Bien, bueno, junto a Jackie Esquitino, la directora de Red Nadi, venimos trabajando hace muchos años con distintas formaciones. Las últimas formaciones que hemos dado fueron cursos virtuales en el contexto de pandemia, pero mucho antes de pandemia ya veníamos trabajando en cursos presenciales. Yo me dedico a la parte de niños pequeños, ¿no? Yo arranco a hablar, cuando hacemos los cursos integrados con Natalia, tenemos un curso, por ejemplo, que se llama Enseñar a nadar en el primer septenio. Perdón, Aprender a nadar en el primer septenio. Y Nati habla de bebés y de niños pequeñitos hasta los 3, 4 años, y entre los 3 y 4 ahí hacemos un enlace y después yo sigo hablando hasta los 7 años. Y la verdad que es una muy interesante mirada de cómo desarrollar ese primer septenio en la parte de educación acuática interesante. Después hay otros cursos, por ejemplo, la natación en la adolescencia. Yo he trabajado muchos años con grupos de adolescentes. Ahora estábamos pensando en desarrollar una de natación de adultos. Mira, a ver, acá en Argentina son casi la 1 AM. O sea, yo en 6 horas estoy en la pileta del club dando clases de adultos. Así que, bueno, trabajo con adultos también.
obviamente después están otros capacitadores como Vanina, se me Delfino. borró el apellido. Delfino, Delfino, Vanina Delfino. Vanina Delfino, que en todo lo que es gimnasia acuática, está el gran Robert Strauss con sus cursos también. Bueno, hay Laura Pace con bebés, Rodolfo Sangla con la parte de discapacidad. Hay gente muy interesante en la plataforma, así que nada, los invito a que entren a la plataforma y vean. Bueno, oye, y nada más también, tienes un curso de, creo que también con Nati, ¿no? De natación de 8 en adelante, ¿no? Sí, se llama Nadar con Sentido y Uh-huh. justamente un poco abordamos el qué pasa después de ese primer septenio, hacia dónde llevamos la natación después de los 8 años y cómo la enlazamos con la natación deportiva, así que también ese es otro trayecto de formación muy interesante. Oye, Sebastián, pues ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias Bien. por desvelarte y dedicarnos este espacio. Y para cerrar, me gustaría si nos regalas un mensaje, una idea, no sé, algo que quieras que nos vayamos a reflexionar, digamos, todos los que te escuchamos esta noche. Bueno, a mí me gusta mucho la frase innovar es divertido, ¿no? El cerebro se divierte pensando y creando cosas, así que invito a todos que sea su perfil docente que sea su estilo de enseñar o la edad con la que trabajen, siempre los invito a reflexionar y a innovar porque eso realmente no solo nos divierte y nos enriquece como profesionales, sino que bueno, nos motiva a seguir mejorando como en nuestras prácticas docentes. Así que ahí vamos, a innovar, siempre a innovar. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Y bueno, Sebastián, de mi parte solo queda agradecerte el espacio, la desvelada. Ha sido una charla muy enriquecedora, por ahí hay muchos comentarios de padrísimo, aprendí muchísimo, está increíble y bueno, de eso se tratan estos espacios, de poder generar estas ideas y desatar la chispita justo para la innovación. Así que muchas gracias por ayudarnos a contribuir con esa parte. Bueno, Y y yo invito a quien llegue a Argentina, Mar del Plata, Club Once Unidos, ahí nos van a encontrar trabajando y muy metidos en el mundo acuático de todo esto que nos encanta hacer. Así que los invito a todos, al que esté por la ciudad de Mar del Plata, nos venga a ver. buenísimo. Oye, César, y a mí permíteme invitarte a ti y a todos los que nos están viendo a nuestra próxima conversación, que será el miércoles 26, igual a la misma hora, 8:30 de la noche México, igual 11:30 Argentina, 10:30 Puerto Rico. Y tenemos un invitado maravilloso. Él es Joel Matos, él es de Puerto Rico y es un perfil que a mí, yo lo descubrí desde el año pasado y me tiene como con la boca abierta. Él es terapeuta acuático, trabaja mucho con poblaciones pediátricas, con diversidad funcional, pero además es nadador de aguas abiertas y justo está nominado a los premios WOWSA actualmente como el mejor hombre del año, el hombre del año 2021, y un poco porque rompió el récord al completar la triple corona, hizo el menor tiempo, pero además junto con este nado fue un nado con causa. Entonces todo lo que recaudó con este nado se fue para las Olimpiadas Especiales. Así que es un perfil, les digo, es un perfil muy especial. Hablaremos un poco de todo, de terapia acuática, de población con discapacidad, pero también de aguas abiertas, pero también de los nados con causa. Así que va a ser una charla bien interesante. Ojalá nos puedas acompañar. No sé si te vas a desvelar, pero aunque sea vernos en el diferido. En el diferido. Sí, yo entiendo.
Y bueno, solo me queda hacerles el comentario final de, acuérdense, si les gustó esta conversación y les gusta este proyecto, ayúdenos compartiendo, regalándonos likes, me gustas, me encanta, no importa la plataforma que nos vean, si es Facebook, Instagram o YouTube, ayúdenos con eso para que podamos llegar a más personas y vayamos desatando esta bola de nieve y cada vez vayamos pues aportando más a este deporte que tanto queremos. Y bueno, recuérdenos seguirnos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y también en TikTok, que por ahí andamos haciendo ya algunas cositas. Y pues nada, Sebastián, me encantó conversar contigo y con todos los que están del otro lado. Bueno, muchas gracias. Te insisto que fue un placer hablar contigo, de toda la comunicación previa, todo lo que charlamos. Te felicito por este proyecto que tiene, que vuela y muy alto, porque veo que tenés mucha audiencia. Así que nada, gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Sebastián. Pues nada, pues nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una linda noche. Cuídense mucho. Bye. Chao. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea. Te esperamos en el siguiente.